Pues prepárate porque está con nosotros ya nuestro pastor Israel Gómez para traer el mensaje de esta mañana. Acomódate, ponte cómodo, tú que estás ahí, pero no te me duermas, solamente cómodo, y vamos a escuchar el mensaje que nuestro pastor nos dará a nosotros. Bien, bueno, pues gracias a Dios por nuestros chicos de la alabanza, porque han sido fieles, han sido sin duda parte importante de este momento que estamos transmitiendo online. Bien, bueno, estamos platicando desde hace 4 domingos, hoy terminamos sobre el Salmo 27, ¿qué nos da Dios en medio de la aflicción? Bueno, hoy terminamos, lo primero que veíamos es que Dios nos da la victoria sobre nuestros temores, también nos da claridad en nuestras prioridades, nos da su protección, nos da motivos para alabarle. Un pasaje que me gusta mucho también, de que cuando todo eso termine, dice, podremos volver al templo, alabar, cantar al Señor. Cuando dice, me hará prevalecer, dice el verso 6, cuando todo eso termine, podremos regresar otra vez y poder alabar al Señor y darle gracias todos juntos. Nos da su atención, nos da su ayuda, nos da su abrazo, su dirección y su bondad. Dios será bondadoso, es bondadoso, lo está manifestando. Aunque fuéramos tocados por esta situación de virus, de la pandemia, Dios es bondadoso y será bondadoso. Bueno, y hoy terminamos en este mediodía. Dios también nos da su esperanza, o nos da esperanza. Dice el verso 14, pon tu esperanza en el Señor. Leo un poquito antes. De una cosa estoy seguro, el verso 13, de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Y el verso 14, pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. El saber que Dios mostrará su bondad, el saber que Dios a través de su amor intervendrá de una manera clara, directa, en medio de toda esta situación que vivimos, nos debe hacer poner nuestra esperanza en Él. ¿Qué es la esperanza? Bueno, es mirar hacia adelante con una expectativa, con confianza de que las cosas saldrán mejor, podremos alcanzar lo que queremos. Un cristiano tiene esperanza no en una persona humana, no en un pensamiento positivo, humanista, sino en Dios, porque creemos en Dios, precisamente Dios nos da esperanza, tenemos a Dios en el corazón y confiamos en Él, y esta esperanza es lo primero que tenemos que tener siempre en situaciones como la que estamos viviendo mundialmente, la esperanza en Dios, la que nos ayude a seguir adelante en medio de situaciones que, insisto, vienen a veces a agravar algunas que ya estábamos viviendo. Tenemos algunos enfermos en nuestra iglesia, no por esta situación del virus, pero sí de otras situaciones que aún en eso tenemos la esperanza de Dios en que podemos salir adelante. Dice Colosenses 3:3 que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que siéntase usted protegido por Dios, cuidado, mimado, abrazado, bajo la sombra de sus alas. Dice que estaremos protegidos. Si Dios en su voluntad tiene otros planes para alguno de nosotros, bueno, eso ya es parte del plan de Dios, parte de la voluntad de Dios. La esperanza en la Biblia, fíjese bien, la esperanza en la Biblia expresa confianza y seguridad en relación con el futuro. Confianza y seguridad en relación con el futuro, no solo lejano, sino inmediato. Estamos viviendo el presente, pero ahorita que hablé hace ratito ya es pasado, y en los que hablen 2-3 segundos será futuro, y así se va. O sea, la confianza en Dios no es solamente para dentro de 20, 30, 40 años, sino es también para los segundos que vienen, para el hoy, en la tarde, para mañana. Y la confianza de nosotros en esa esperanza que Dios nos da se basa en las promesas de Dios, en la fidelidad de Dios y en el carácter de Dios. Promesas, carácter y fidelidad. Imagínense, hablando de las promesas, usted y yo hemos hecho promesas. ¿Cuántas veces promesas hemos hecho, verdad? Te voy a hacer esto, te voy a dar lo otro, a nuestros hijos, por ejemplo, al esposo, a la esposa, al jefe, ahora sí voy a llegar temprano, al pastor, ahora sí esto, ahora sí va a haber, y bueno, ¿verdad?
Y muchas las cumplimos, pero otras no las cumplimos. Porque somos humanos, somos falibles, somos finitos, pero cuando confiamos, cuando ponemos nuestra esperanza en las promesas de Dios, dice ahí 2 Corintios 1:20, todas las promesas, 2 Corintios 1:20, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Cuando Dios promete algo, Dios lo va a cumplir. Claro, en ocasiones hay promesas que tienen una parte para cumplir nosotros, si no, pues no se va a cumplir, ¿verdad? Así que como hijos de Dios, como parte de Dios, nosotros tenemos que estar siempre claros en que hay promesas de Dios y Dios va a estar siempre cumpliéndolas. Porque también tiene que ver con el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo Dios trata a la humanidad o ha tratado a la humanidad en base a sus promesas? Bueno, usted lo ve en la Biblia. Usted puede leer en la Biblia cómo es el carácter de Dios, cómo Dios ha respondido a lo largo de los tiempos sobre sus promesas. Y no solamente en la Biblia, obviamente es nuestra base más fiel, sino también usted y yo hemos experimentado a lo largo de nuestra vida cómo Dios ha cumplido muchas de sus promesas. Bueno, todas, pero muchas no las ha cumplido porque nosotros no hemos puesto lo que nos ha tocado. Pero Él quiere cumplir todas sus promesas porque el carácter de Dios es precisamente un carácter, en este caso, de una persona que no miente. Eso es carácter, no mentir. Nos acostumbramos a decir la verdad, ¿verdad? Pero en el caso de Dios muchísimo más, porque Él es parte de su vida. Dice Números 23:19. Números 23:19. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Claro que sí. Así que estamos hablando de la esperanza que debemos tener en Dios. La esperanza que debemos tener en Dios, hablando de sus promesas, hablando de su carácter, y eso nos dice también mucho de su fidelidad. Dice 2 Timoteo 2:13, si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Así que pongamos nuestra confianza en Dios. Dios promete, cumple y es fiel para las promesas que tiene. Así que, mis hermanos, dice, amigos que nos escuchan, dice Salmo 33:18, el Señor cuida de los que le temen, de los que le tienen siempre presente en sus decisiones. No es un temor, insisto, no es un temor, miedo me va aquí a Dios a caer un rayo, me va a partir. No, es un temor reverente en el cual usted sabe que donde quiera que usted esté, todo lo que usted haga, aunque nadie esté presente, Dios sí está presente y hay que tenerlo en cuenta. Eso es un temor reverente. El Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Así que pongamos, o ponga, iba a decir eso, su esperanza en Dios. Él cumple lo que promete y Él está con nosotros y estará con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Así que adelante. Y también dice una cosa importante, para que la esperanza se mantenga en medio de lo que cambia o de lo cambiante de la situación que vivimos, para que la esperanza se mantenga en medio de lo cambiante de lo que vivimos, tenemos que tener valor. Valor es una cualidad del ánimo para enfrentarse a situaciones riesgosas con las que nos podemos enfrentar. El salmista, David en este caso, creemos que David escribió este salmo, pues tuvo diversas situaciones y estaba en situaciones ahorita en este salmo que le afectaron, que le hacían sentir temor, miedo a lo que vendría. Y así nosotros, lo que está pasando ahorita crea incertidumbre, temor, inseguridad, crean algunos quizás hasta depresión. Ya saben cómo están inclusive las noticias o los noticieros, aún los conductores un poco nerviosos, dicen una cosa, dicen otra. Todo mundo está con cierta tensión, con cierta presión. Entonces es importante recordar que el temor es parte del ser humano. Un poco de temor es bueno, porque el temor nos libra, o un poco de temor nos libra a veces de cometer algunas cosas incorrectas, algunas cosas medias locas o temerarias que pudiéramos a veces pensar en hacer. Así que déjeme recordarle que tenemos que seguir adelante. Aún, ¿verdad? Lo que quizá más nos afecta es que no sabemos qué va a pasar. Esto es incierto, pero bueno, como alguna vez yo escribí por allí, el hombre siempre
ha pensado que tiene el control. Y en esta cuestión del coronavirus se ha dado cuenta el ser humano que no tiene el control y nunca lo ha tenido. El control siempre lo ha tenido Dios. Y ahora más que nunca la gente se da cuenta que eso es algo fuera del humano, que Dios va a obrar a través de la ciencia, obviamente, para encontrar este resultado, o de su poder, como Él quiera, ¿verdad? Ya sabemos que hay gente que han orado por ella y se ha sanado de esto del coronavirus. Bueno, eso ya es voluntad de Dios. Pero mire, es importante recordar que a veces esto nos ha atemorizado, así que debemos ser valientes. Dice, pon tu esperanza en el Señor, ten valor. Así que el temor nos va a paralizar a veces, el temor nos va a detener, y esa confianza y esa fe que tenemos en Dios se va a detener, y es lo que no queremos, es lo que el diablo sí quiere, que usted se mantenga ahí encerrado en su casa, miedoso, sin hacer nada, me refiero, sin inclusive tener alguna llamada de ánimo para la gente, sus amigos, familiares, que usted puede darle la esperanza en Cristo. No estoy diciendo que salga de casa, ya me parecería por ahí algunos, más bien estoy diciendo que en casa usted puede. Si no tiene que salir, desde ahí puede usted dar ese ánimo a la gente que le rodea, los primeros que están ahí, sus hijos, su esposo, su esposa, la familia. Así que la invitación es a que tengamos valor, no tener temor. Como aquel jefe de la sinagoga, ¿se ha de acordar usted cuando vino un jefe de la sinagoga a Jesús para pedirle que sanara a su hija? Y estaba este hombre ahí hablando con Jesús. Jesús estaba atendiendo otras situaciones, y en eso estaban cuando llegaron de la casa del jefe de la sinagoga sus criados, si no recuerdo mal, y le dijeron, ya no molestes al maestro, tu hija ya se murió, así que veámonos mejor, vamos a hacer todos los preparativos para los funerales. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Algo que nos dice a nosotros, a usted y a mí en este momento. Jesús le dijo, no tengas miedo, cree nada más. Y es lo que Dios dice ahorita, no tengas miedo, cree nada más. Algo difícil, en medio de la turbulencia, en medio de las situaciones que vivimos, porque el salmista nos motiva obviamente a tener valor, pero sabe muchas veces, amigos que nos escuchan, hermanos de la iglesia, familia que nos escuchan, sabe muchas veces el salmista como humano que por dentro estamos a veces llenos de ansiedad, de temores, de situaciones, y por fuera a veces pues tratamos de mantenernos lo más tranquilos posibles, ¿verdad? Pero a veces tenemos el dolor de cabeza, que tenemos que presión alta, que tenemos no sé cuánto, y eso es parte a veces de lo que traemos dentro. Por eso el salmista a veces nos recuerda que toda esa guerra de emociones que a veces traemos internamente nos acaba por deprimir, andamos con el ánimo un poco bajo. Por eso dice aquí la parte tercera de este texto, la leo desde el principio, el verso 14 del Salmo 27, pon tu esperanza en el Señor, ten valor, y luego dice, cobra ánimo. Así que el ánimo es la capacidad que Dios ha puesto en nosotros para experimentar emociones y afectos, para resolver, para emprender algunas cuestiones que nos permite vivir el presente con la esperanza puesta en el futuro. Eso se da en el alma. Ánimo significa alma, animus, el alma, o sea, el ánimo. ¿Cómo está tu ánimo? ¿Cómo está tu alma? Esa es la idea. Por eso está bien animoso, ¿verdad? Bueno, su alma está llena de júbilo, llena de emociones positivas, digámoslo así. El desánimo es lo contrario al ánimo. Es cuando por alguna razón nos falta esa energía vital y fuerza para enfrentar la vida. Se afecta la voluntad, no tenemos ganas pues de hacer nada. No tengo ánimo. O sea, allí en el alma está la voluntad. No, pues no tengo ganas, no me nace, no, la verdad, estoy triste, estoy así, estoy así. Por eso dice, cobra ánimo. En la Biblia tenemos personas que se desanimaron. Moisés, por ejemplo, que con ese pueblo tremendo, ¿verdad?, de los hebreos, pues decía el Señor, o te los llevas o te los mando, ¿verdad? Bueno, no tanto decía así, pero más o menos a veces pensaba así. Pero imagínense Moisés, Josué, Elías, que llegó hasta la depresión, dice, ay, me quiero morir. Elías, por ejemplo, David, los discípulos de Jesús, cuando Jesús fue crucificado y fue sepultado, los discípulos dijeron, no, ya se acabó esto de Jesús, pues ya vámonos cada quien a su casa. Muchos fueron a pescar, otros fueron a su trabajo, regresaron.
cuando no recordaban las promesas de Cristo de resucitar. Entonces, obviamente tuvieron que cobrar ánimo. Fíjese bien lo que dice aquí esta versión en la que le estamos leyendo, este Salmo 27, cobra ánimo. Es como decir, haz un cheque que diga 1,000 o 1,000,000 de ánimo. O no sé cuánto le gusta aquí a los chicos, ¿verdad? ¿Cuánto les gustaría de tu cheque de ánimo? ¿5 millones? 20, dijo aquí Liz. 50 millones, 100. Oh, aquel está allá en otro lado. Ánimo, o sea, cobra tu cheque por 50 millones de ánimo. Por eso dice aquí, cobra ánimo. Esa es la idea de cobrar ánimo. ¿Y quién va a dar ese ánimo? Pues Dios, a través de Cristo Jesús. Ese es el punto. Cobra ánimo. Ve y dile al Señor, Señor, tú prometes ánimo en tu palabra. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, el cobrar ánimo, el estar siempre bien listos. Quizá la situación que vivimos ahora por este virus nos hemos desanimado, pues ha traído falta de trabajo en algunos casos, o planes de la empresa o de la casa que hemos tenido que posponer y no se ve, o planes que se han cancelado, no se ve para cuándo. Dice Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dile al Señor, cambia mi cheque de ánimo, porque ya está medio bajo esto, ya no traigo cheques de ánimo, ya están todos gastados, así que esta tarde, después de esta plática, después del culto, hago un cheque, diga al Señor, cámbiame mi cheque por muchos millones, 100 millones, 50 millones, pues dijeron, de ánimo. Así que, ¿cómo me fortalezco en el Señor? Bueno, en la búsqueda real, constante, por medio de la oración, constante de Dios, obviamente, búsqueda de Dios a través de la oración, de la lectura de la palabra, de la meditación. Y eso nos puede llevar a una especie de ayuno, que a veces pensamos que el ayuno es como torcerle la mano a Dios. Señor, voy a ayunar para que me digas que sí. El ayuno real es cuando usted está tan metido en las cosas de Dios, leyendo, orando, que se le olvida comer, que se le olvida a lo mejor algunas otras situaciones no tan vitales porque tenemos que vivir, pero sí el alimento, a lo mejor alguna otra situación de atender algunas cosas. Eso es realmente ayunar. Ayunar a veces se piensa que es como, voy a ayunar 3 días para que Dios me diga que sí. No, pues así, eso es como torcerle la mano a Dios. Imagínense si creemos que le podemos torcer el abrazo a Dios. Pues no, eso no se puede. Pero bueno, esa fortaleza que tomemos en Dios nos dará ánimo para seguir adelante en la vida en medio de lo que estamos pasando. Y vuelve a repetir el salmista, vuelve a decirlo porque somos medio olvidadizos, pon tu esperanza en el Señor. Como que sabe que a veces después de leer, de meditar, nos animamos, pero de pronto olvidamos lo primero y nos recalca, pon tu esperanza en el Señor. Hemos de ver su bondad en esta tierra y eso debe motivarnos a esperar en Él, a tener valor, a recobrar el ánimo en medio de las circunstancias. No importa lo que estemos pasando, tenemos que tener esperanza en lo que viene. Déjele cuento la historia de un hombre, una historia verdadera. Se llama Viktor Frankl, era un psicólogo judío de Viena, y este hombre fue hecho prisionero y fue puesto en un campo de concentración de los alemanes allá en ese país durante la Segunda Guerra Mundial. Y este hombre Frankl observó a sus compañeros de prisión y evaluó su comportamiento como buen psicólogo en las condiciones extremas de la prisión. Vio que muchos prisioneros enfrentaban las circunstancias con pesimismo. Pues imagínense, palizas, asesinatos, falta de alimentos, trabajos forzados, violaciones, inclusive se menciona algún tipo de canibalismo. Entonces, mucha gente decía, no, ¿saben qué? Yo aquí ya no quiero estar, ya no quiero vivir, me quiero morir. Este hombre fue evaluando la forma de que se comportaban. Mucha gente se rendía a la lucha por la supervivencia y prácticamente se dejaba morir. Los pesimistas, no, ya no, pues aquí ya no somos nada. Decían, ¡pum! Observó también este hombre que otros prisioneros triunfaban sobre aquellas horribles condiciones porque rehusaban rendirse. O sea, mientras unos se rendían y se dejaban caer por lo que pasaba, otros se mantenían, obviamente,
fieles, despiertos, con el ánimo de seguir adelante, no rendirse al pesimismo, se aferraban con tenacidad a una esperanza optimista. Y este hombre, el psicólogo, vio cómo sobrevivían unos y otros morían. Y cómo los que sobrevivieron pudieron desarrollar vidas realmente significativas después de la guerra. Entonces este hombre dedicó mucho tiempo después, cuando sale, a reflexionar y a evaluar. De hecho, escribió un libro que se llamó La búsqueda humana del significado, una introducción a la logoterapia. Usted lo puede encontrar por allí. Y encontró que la reacción que tuvieron sus compañeros no se debía a la procedencia de cada uno de ellos. Algunos eran gitanos, otros eran discapacitados, otros eran homosexuales, otros disidentes, otros eran polacos, pero no judíos, otros eran rusos o soviéticos en ese tiempo. En fin, no estaba en eso, sacó la conclusión de la mayor diferencia entre los optimistas y los pesimistas estaba en la esperanza en el futuro que cada uno de ellos tenían. Aquellos que creían que su presente sufrimiento no acabaría, sino que iban a aumentar, se abandonaban y morían. Aquellos que sobrevivieron eran los que creían que los nazis, o sea, el ejército alemán, terminaría por ser derrotado y que los prisioneros hallaran una vida mejor. Esta esperanza a estos últimos les dio ánimo y valor para perseverar. La esperanza del futuro les dio el valor para enfrentar las adversidades del presente. Y nuestra esperanza no está en que haya vacuna o no haya vacuna. Nuestra esperanza no está en que haya tantas cifras así o tantas cifras así, o que haya o no contaminación en nuestra región. Nuestra esperanza está en Dios y solo en Dios. Dice el Salmo 62:5, Salmo 62:5, solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza. Imagínense si vivimos de acuerdo a las emociones. Ya ven cómo están las noticias ahora, ¿verdad? Si vivimos de acuerdo a las emociones y estados de ánimo, eso va a cambiar cada rato y nuestra vida será como la montaña rusa, ¿verdad? De repente, ay no, sí, oh Señor, estoy confiadísimo en ti, oh sí, y luego, no, quién sabe que Dios no se acuerda de nosotros, no, nos olvidó, no sé. Luego otra vez, vas para arriba, sí Señor, sí, y después, no podemos estar así, ni debemos estar así. No dependemos de nuestras emociones, dependemos de Dios. Ese es el punto importante que tenemos que responder y recordar. Nuestra esperanza está en Dios. Vivamos y respondamos de acuerdo a las promesas, al carácter y a la fidelidad de Dios. Podemos enfrentar esto que viene. Es más, ya lo enfrentamos hace 11 años, ¿no? Bueno, algunos con la influenza famosa, que también tuvimos un culto a través, en el caso de la iglesia nuestra, pues a través de las células. No fue quizá tanto como ahora, pero ya enfrentamos eso. Y quienes han estado viendo más tiempo, los que somos o son más viejos, ¿verdad?, han enfrentado otras situaciones económicas y un montón de situaciones. Entonces esto va a pasar. Viene, nuestra esperanza no está en lo que pasa, nuestra paz no está en lo que pasa, sino está en Dios. Nuestra esperanza está en Dios. Y este hombre se dio cuenta, como Víctor Frank, como ahora nosotros, que las razones para salir de esta situación, de esa desesperanza, de ese miedo, de ese temor, no es en base a si somos del norte, del sur, o de aquí, o de allá, o de Europa, o de Asia, o de X, sino no es el grado cultural, ni la personalidad o condiciones de otra clase. Es que quienes creemos en Cristo Jesús sabemos que el mal será al final derrotado y que el famoso coronavirus será derrotado y nos espera una vida mejor, no solo en el cielo. Va a decir, sí, los cristianos pues en el cielo. No, aquí en la tierra, dice la palabra de Dios. He de ver la bondad de Dios aquí en la tierra mientras vivamos. Así que si usted no está seguro, amigo, hermano, ¿a dónde irá cuando muera? Sobre todo los amigos, si algún hermano no está seguro cuando muera, ¿a dónde va? Pues de plano, ¿verdad? Pero aquellos amigos que nos escuchan, que no estén seguros de dónde ir cuando mueran, pues póngase a cuentas con Dios. Arrepienta de eso, su mal camino, pida perdón a Dios,
Deje que Él guíe su vida, abra su corazón, sus emociones, sus sentimientos, sus decisiones a Dios, para que de ahora en adelante, a través de Cristo Jesús y posteriormente a través del Espíritu Santo, le esté guiando para siempre. Así que, amigos, hermanos, dice este pasaje, que pongamos nuestra esperanza en Dios. Cobremos ánimo, cobremos valor y pongamos nuestra esperanza en el Señor. Así que yo quiero pedirle a usted que nos está viendo allí, aún aquí a los chicos, si pueden, abra ahí su Biblia en el Salmo 27. Vamos, creo que a verlo aquí en la pantalla. El Salmo 27, y vamos a repetirlo a manera de una reflexión, de alguna poesía. Dice así el Salmo 27, espero que ya lo tengamos por ahí, si no usted lo recuerda y lo repite conmigo. ¿Estamos listos? Bueno, dice allí: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Espero que esté leyendo usted conmigo, verso 2, bueno, verso 1, la segunda parte. Vamos a empezar otra vez. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Verso 5, porque en el día de la aflicción, Él me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo. Compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice: busca su rostro. Y yo, Señor, tu rostro busco. No te escondas de mí. No rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Guíame, Señor, por tu camino. Dirígeme por la senda de rectitud por causa de los que me acechan. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Pero de una cosa estoy seguro: he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor. Así que vamos a repetir estos dos versos últimos, así casi grítelos, exclámelos, dígale al Señor con todo su corazón esto, verso 13 y 14. Pero de una cosa estoy seguro: he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Así, Señor, ponemos nuestra esperanza en ti. Permítenos, Señor, seguir adelante en medio de las circunstancias que vivimos. Permítenos recordar que tú estás al tanto de todo, que tú estás al control de todo. Ese temor que a veces sentimos, Señor, recuérdanos que tú tienes el control y que tenemos que recobrar ese valor, esa esperanza que se basa en tus promesas que siempre cumples, que se basa en tu carácter, en este caso que no mientes, que se basa también en tu fidelidad, que aunque nosotros a veces somos infieles, tú permaneces fiel. Así que esperamos, Señor, y seguimos sabiendo, recordando, teniendo presente que tú estás al control. Por eso nuestra esperanza no está puesta en nadie en este mundo, aunque sin duda tú usas a los médicos, a las médicas, a los científicos y los usarás para esa respuesta, pero nuestra esperanza está en ti y estará en ti ahora y siempre, Padre. Gracias por tu cuidado, por tu protección. Bendice a todo
todo el que nos está escuchando. Y Señor, abrázanos, protégenos y cuídanos debajo de tus alas. Te los pedimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.